Qué gusto estar con todos ustedes nuevamente. Ya llevo 17 meses en Chicago, pero pues cada vez que puedo me doy una vuelta por allá, ¿no? El tema parece ya revelar bastante, ¿no? Los 5 panes y los 2 peces en tiempos de COVID-19. Es que a veces vemos la problemática, los retos, los desafíos, esta pandemia como un reto, como un problema, pero en realidad Jesús nos va a presentar en este evangelio que si queremos lo podemos ver como un problema o también lo podemos ver como una oportunidad de solidaridad. Y este pasaje nos hablan del milagro de la multiplicación, pero sin embargo, no es un mero gesto de compasión por parte de Jesús que mira el sufrimiento de aquellas personas que tienen hambre, sino que también es una lección para aquellos que buscan seguirlo, ¿no? Para aquellos que buscan encontrarse con Él, para aquellos que buscan hacer una amistad con Él, servirle, ¿no? Entonces, este pasaje también nos ofrece dos perspectivas, ¿no? Una de que Jesús es el Mesías, Él es el Salvador, a través de Él todo es posible, Él es omnipotente, Él es todopoderoso, pero como nosotros también tenemos ese papel como laicos, como servidores, como retiristas. Somos colaboradores en la obra de Dios, ¿no? Esto a mí me llevó a reflexionar mucho y realmente me tocó tan profundo que el Señor me llame colaborador de su obra. Yo, como miembro de la Pastoral Hispana, como miembro de Juan 23, como miembro de mi parroquia, como dirigente, como lector, yo soy colaborador de la obra del Señor, ¿no? Y en esto consiste los 5 panes y los 2 peces en tiempos de COVID-19. Actualmente trabajo para la Arquidiócesis de Chicago desde la perspectiva nacional, formando a los líderes laicos de varias arquidiócesis, ¿no? Entonces este es mi papel, pero donde quiera que voy siempre muestro que pues soy Juan 23, siempre digo, retiro número 45, mesa número 1, silla número 6, ¿no? Esas son mis credenciales también. Yo los voy a invitar a leer nuevamente este pasaje de la Biblia, de la multiplicación de los panes y los peces. Pero les voy a pedir que por favor mantengan su vista en 3 características de este pasaje. La primera va a ser cuál es el rol del pueblo. Segundo, cuál es el rol de los discípulos. Y tercero, cuál es el rol de Jesús. Pero lo vamos a hacer a través de una metodología, ¿no? A través de una manera de cómo servir a la comunidad, ¿no? Vamos a hacer lo que hacía Jesús. Primero vamos a escuchar, después vamos a aprender y por último vamos a proclamar, ¿no? Y después voy a entrar en detalles con esto. Así que si tienen su Biblia, los voy a invitar a que por favor la abran en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21 y básicamente. Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí él solo, en una barca, a un lugar apartado, pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Como ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron y le dijeron: ya es tarde y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les contestó: no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Ellos respondieron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Pero Jesús les dijo: tráiganmelos aquí. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, dio gracias a Dios y partió los panes. Los dio a los discípulos y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y todavía llenaron 12 canastas con los pedazos sobrantes. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. El Papa Francisco, ante la situación actual que estamos viviendo de la pandemia, nos decía o nos exhorta, más bien dicho, a practicar la pastoral de la escucha. ¿En qué consiste esta pastoral de la escucha?
en ver desde adentro la necesidad de mi prójimo, ¿no? Jesús, ante esta situación, ante este pueblo que está ahí con hambre, ve el marco de la realidad, ¿no? Ve que hay una necesidad, ve que hay muchos hombres, mujeres y niños que tienen hambre. Y él, como hijo de Dios, puede hacer que baje pan del cielo, como lo hizo Moisés, ¿no? Pero Jesús ya no quiere obrar solo. Jesús quiere que ahora nosotros, como retiristas, le ofrezcamos nuestros dones, nuestras habilidades, nuestros talentos, lo que nosotros tengamos. Entonces, he ahí la entrega, ¿no? Y en Juan 23 siempre decimos amor, entrega y sacrificio, ¿no? Jesús nos pide una entrega, ¿no? Él se entrega, pero Él también nos pide que a través de ese amor nosotros nos entreguemos, que obedezcamos, que hagamos caso a sus palabras, que confiemos en lo que Él nos dice, que es prácticamente lo que estábamos hablando del evangelio anterior. Jesús nos invita a través de la obediencia a confiar en Él, ¿no? ¿Qué vamos a ver de Jesús? Vamos a ver que siente compasión ante la necesidad, ante el sufrimiento, ¿no? 5 panes, 2 peces se multiplican, dan de comer a una multitud, ¿no? Incluso hay sobras de esta multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. Qué bendición del Señor, ¿no? ¿Qué vamos a ver más? Bueno, les voy a presentar un marco de la realidad de lo que quizás sus grupos parroquiales puedan estar experimentando, los retos y los desafíos, ¿no? Y estos retos y desafíos que enfrentamos nosotros como retiristas en la pastoral hispana a nivel nacional, internacional, son muy comunes debido a lo que estamos viviendo la pandemia, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Bueno, estamos teniendo dificultades en nuestras reuniones parroquiales. ¿Por qué? Por el distanciamiento social, ¿no? Clases de formación quizás ya nos están dando, quizás ya no estamos llevando a cabo nuestros retiros parroquiales, varios eventos o la mayoría de nuestros eventos y actividades se han cancelado. En algunos lugares quizás no podemos ir a la Eucaristía, a la Santa Misa. Hay mucho sufrimiento. ¿Cuántos hermanos no han perdido familiares, no? Sus trabajos, están enfermos, delicados. Hay una gran inestabilidad económica, demasiada incertidumbre. No sabemos cuándo va a terminar esto. Bien podríamos preguntarle como San Agustín al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Y por qué no ahora? Pero la incertidumbre continúa. Hay pánico, hay muchos que no quieren salir de sus hogares por temor de que se vayan a contagiar. No todos sabemos usar la tecnología, no todos tenemos una cuenta de Zoom, no somos buenos no, conectándonos a través de YouTube, de las redes sociales. Queremos ayudar, pero no sabemos cómo. Y todo esto, el pánico, el análisis de este pánico, es que nos está causando un enfriamiento espiritual. Qué triste parece este panorama, ¿no? Esto que nos rodea, pero ¿cómo vamos a hacer, cómo lo vamos a transformar? Bueno, lo vamos a transformar con esos 5 panes y 2 peces, ¿no? Y aquí la pregunta, ¿todo esto que estamos viendo es retos y desafíos? ¿Es un problema o es una oportunidad? Y si es una oportunidad, ¿cómo transformo esta realidad? Los discípulos ven una multitud y dicen que son 5 panes y 2 peces, pero Jesús ve las cosas desde otra perspectiva y dice, tráiganmelos y dejen yo les muestro lo que puedo hacer con 5 panes y 2 peces. Bueno, ahorita vamos a aprender qué realmente nos dice este evangelio y yo les voy a presentar 5 enseñanzas claves que nos presenta este evangelio en los tiempos actuales que estamos viviendo. La primera enseñanza es que Dios siempre nos da oportunidades para desarrollarnos. No hace falta que vayan, darles vosotros de comer, dice Jesús. Pero los discípulos contestan, si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces, Jesús insiste y nos dice, tráemelos. Lo que para muchos de nosotros parece que mis talentos, mis habilidades, los dones, las virtudes que el Señor me ha dado parecen poca cosa. Para Jesús esto es suficiente, ¿verdad? Entonces Jesús nos invita
a que veamos siempre esas oportunidades, a que nos desarrollemos a través de este problema. Jesús ya tiene la solución y nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en Él. Todo esto, como nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, todas esas cosas suceden para el bien de sus hijos, para el bien de aquellos que buscan y que siguen al Señor. La segunda enseñanza que podemos sacar de este evangelio es que no debemos permitir que nuestras dudas nos impidan proclamar el reino de Dios. Dice el discípulo, si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces, he ahí la duda, ¿no? La falta de confianza al Señor. Sin embargo, si nosotros declaramos que tenemos un gran Dios que le hace frente a los problemas, las realidades se transformarían. Tenemos que cuidar nuestras palabras, como nos dice Salomón. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que aprender a confiar en su palabra. La tercera enseñanza es que Dios a menudo utiliza lo ordinario para realizar lo extraordinario. ¿Por qué 5 panes y 2 peces? Bueno, muy, pero muy sencillo. Porque estamos delante del creador del universo, el que todo lo puede, ¿no? Así que yo les invito ya desde ahorita a ir reflexionando, ir viendo dentro de cada uno de ustedes cuáles son estos 5 panes y 2 peces que le puedo presentar al Señor. Cómo yo con mis 5 panes y 2 peces transformo la realidad de mi parroquia, de mi ministerio, de mi comunidad, de mi arquidiócesis, de esta nación, ¿verdad? Entonces nos dice el Señor que Él quiere utilizarnos, pero nosotros tenemos que entregarles estos dones, estos regalos que Él mismo nos ha dado. Nada es poco para el Señor, ni nada es imposible. Para Él todas las cosas son posibles, ¿no? El Éxodo nos presenta otro pasaje maravilloso donde el Señor le hace una pregunta a Moisés. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés contesta, una vara. Una vara bastó para liberar a un pueblo. Una vara bastó para transformar la realidad. Una vara bastó para darle respuesta a ese sufrimiento, a ese clamor de un pueblo que sufría. Una vara bastó para mostrar la grandeza del Señor al hacer cosas sobrenaturales. La cuarta enseñanza que podemos sacar de este evangelio es que tenemos que dar gracias a Dios por lo que tenemos, entregarle nuestros proyectos y veremos cómo Él se hace cargo de ellos, ¿no? Ya sean nuestros talentos, nuestros proyectos o nuestros sufrimientos, pero tenemos que entregárselos al Señor. No podemos presentárselos en la oración y después cogerlos para atrás, no. Tenemos que dejar que el Señor obre a través de ellos. Otras 3 cosas que hay que ver en esta enseñanza es el gesto de Jesús, las acciones de Jesús, la manera en cómo Jesús obra. Primero, hace una acción de contentamiento. 5 panes y 2 peces son suficientes. Jesús no nos pide más, Jesús no nos va a pedir más de lo que no podemos hacer, de lo que no podemos darle. Jesús no nos va a cargar lo que no podemos cargar. Jesús nos va a dar lo que es justo y lo que sabemos que podemos hacer. Y si una cosa tan sencilla puede hacer, como decía la hermana o Santa Teresa de Calcuta, pelar papas, pues yo pelando esas papas y los hago con amor doy de comer, ¿no? Entonces yo le tengo que presentar esto a Jesús y Jesús va a estar súper, pero súper contento con eso que nosotros le presentemos. La segunda acción es entregárselo a Dios. Y no solamente entregarle nuestros proyectos, peticiones, necesidades, ¿no? Porque también no aquellas cargas, aquellas cosas que nos afligen, aquella incertidumbre, aquel miedo, aquel pánico que nos acecha. Y como le decía el santo niño Jesús a San Jerónimo, ¿y por qué no? Incluso nuestros pecados. También el Señor quiere eso. De hecho, es lo que más quiere, ¿no? En estos momentos, esa conversión de mente y corazón. Y por último, esperar en Dios. No es lo mismo decir yo tengo fe en Dios a decir yo confío en Dios.
Confío en Dios quiere decir abandonarme totalmente en Él, ¿no? Esperar en Él. Yo no sé si el Señor me lo va a dar, pero espero en Él. Espero en Él como Abraham esperaba en Él. Espero en Él como María esperaba en Él. Espero en Él como los discípulos esperaban en Él. Entonces yo tengo que saber esperar en el Señor, confiar en Él, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por muy pequeña, por muy chiquita, por muy insignificante que parezcan mis habilidades, mis proyectos, mis metas, yo se las tengo que entregar al Señor, ¿no? Nuevamente una enseñanza de Salomón: deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Y por último, esta quinta enseñanza: cuando Dios bendice, siempre lo hace en sobreabundancia. El Evangelio nos dice que comieron todos hasta quedar satisfechos y que incluso sobró, ¿no? Sobraron 12 canastos. Jesús, cuando nos bendice, no se mide. El Señor es generoso, el Señor sabe recompensar a los suyos. Por ahí hay una alabanza que dice: si en lo poco te soy fiel, Él me dará más, ¿no? La Biblia nos dice este texto que también nos enseña que cuando Dios bendice, lo hace en grande. No se anda con pequeñeces. Él derrama sus bendiciones de una manera increíble, difícil de comprender, ¿no? Y tenemos que recordar que cuando Dios decide bendecirte, no hay nada ni nadie que pueda impedirlo. Porque Jesús mismo lo declara: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿no? Miren qué grande bendición. Juan 10:10. ¿Qué significa proclamar? ¿Cuáles son esos 5 panes y esos 2 peces que le puedo ofrecer a Dios en este momento? Como les decía yo anteriormente, tenemos que examinar nuestro corazón para ver qué es lo que le podemos ofrecer al Señor, ¿no? Tenemos que ver cuáles son esos proyectos pendientes, cuáles son las necesidades del ministerio, cuáles son los sufrimientos de mi comunidad. Tengo que preguntarme qué es lo que el Señor me está diciendo con esta realidad, ¿no? Aquí algunas sugerencias que de repente el Señor me está invitando a actualizarme con la tecnología. De repente el Señor quiere que sea yo un mejor comunicador, un mejor formador. A lo mejor el Señor quiere que simplemente aprenda a usar Zoom, algunos otros canales de comunicación para yo poder escuchar su palabra, para yo poder compartir. ¿Por qué no? A lo mejor el Señor me está invitando a capacitarme en un área específica, ¿no? A contribuir con la oración que tanto se necesita, a ser fuente de canalización de información y recursos, ¿no? ¿Cuántos hermanos no necesitan ayuda encontrando un trabajo, encontrando donde hay despensas, encontrando cierta información? ¿Por qué no? Abogados, asesores, psicólogos que los ayuden a salir adelante en estos momentos. Y como te decía en un principio, lo que tanto nos está diciendo Papa Francisco, de practicar la pastoral de escucha. Con tanta incertidumbre, con tanto pánico, con tanto miedo, la pastoral de escucha viene a ser una fuente súper necesaria y eficaz en esos momentos, ¿no? ¿Cuántos hermanos simplemente no quieren compartir cómo se están sintiendo? Pero ¿por qué no? Si tenemos los recursos, practicar la ayuda social, darle de comer al hambriento y sobre todo servir con amor, entrega y sacrificio. Son mis 5 panes y 2 peces. ¿Cuáles son esos 5 panes y 2 peces? En 10 días yo voy a estar haciendo 7 años que hice mi retiro. Y recuerdo que un 23 de diciembre, dando una charla en el Sagrado Corazón, la charla se llamaba No soy digno, eh, de que entres a mi casa. Yo le decía al Señor: de aquí en adelante quiero servirte. 7 años voy a hacer el 13 de agosto con el movimiento. Y puedo decir que estos son algunos de los frutos de estos 5 panes y 2 peces, ¿no? Compartir con los hermanos, ir a clases de formación, eh, después, ¿no? Incluso ahora estar dando cursos de Biblia, estar capacitando a nivel nacional. Aquí algunas imágenes, quizás reconocen algunos de los hermanos en la primera imagen. Compartir con ellos, aprender de ellos,
y ahora desde una perspectiva nacional e internacional, trabajar con miembros de la iglesia, con los obispos de la conferencia episcopal, no solamente de Estados Unidos, sino de otros países también. Estos son los 5 panes y los 2 peces que yo le ofrecí al Señor ese 23 de diciembre, ¿no? Y hoy con gusto puedo decir que porto con mucho honor el sello de la Arquidiócesis de Chicago. ¿Por qué? Porque para mí era un deseo de servirle al Señor a través de la iglesia, pero también era un desafío, era un reto por no tener los documentos, decimos nosotros, por no tener los papeles, pero veo como el Señor, cuando tú le entregas tus proyectos, Él transforma tus realidades, y lo que para mí parecía imposible, para Dios me demostró que no era nada imposible, y aquel joven que con tanto deseo buscaba servir, eh, espero decirlo humildemente, pero ahora sirve a la Arquidiócesis de Chicago como su formador nacional en la pastoral migratoria, ¿no? Estos son los 5 panes y los 2 peces que yo le ofrecí al Señor, pero no termino ahí. Como les decía, en estos momentos uno de los proyectos que estoy realizando es escribir un libro para motivar a nuestros hermanos que, a pesar de los desafíos, de los retos que la vida nos presenta, nosotros podemos seguir adelante si tenemos el coraje, si tenemos la disciplina, si tenemos la resiliencia, si tenemos un propósito de vida, y ese propósito siempre lo vamos a encontrar en el Señor, ¿no? Y por último, ese último proyecto estoy haciendo un programa certificado de evangelización digital. Todavía me recuerdo cuando en el 2014 buscaba artículos de Catholic Link para mi formación. El día de hoy pertenezco a este programa de evangelización digital en colaboración con la Universidad de Juan Pablo II en Costa Rica. Y todo esto es producto de ese deseo de servir, es producto de ese deseo de entregarse al Señor, y es producto de un amor que dice, aquí están mis 5 panes y mis 2 peces, úsalos, úsame a mí y vamos adelante. Yo te ayudo en lo que tú, Señor, me necesites. Bueno, para recapitular o resumir, me gustaría que el día de hoy se vayan con 5 cosas en la bolsa, en su canasta. La primera es que Dios siempre nos da oportunidades para desarrollarnos. La segunda es que no permitemos que nuestras dudas nos impidan proclamar el reino de Dios. Tercero, que Dios a menudo utiliza lo ordinario para realizar lo extraordinario. La cuarta es siempre dar gracias a Dios por lo que tienes. Entrégale tus proyectos y verás cómo Él se hace cargo. Y por último, de cuando Dios bendice, siempre lo hace, y lo hace en sobreabundancia, ¿no? Yo ya le he ofrecido al Señor mis 5 panes y mis 2 peces. Ahora mi pregunta para ustedes es, ¿qué le ofrecerán al Señor esta noche? Y bueno, esto ha sido en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.